¿Te has dado cuenta que cuando vas al médico, ya sea por algún dolor o cierta enfermedad, lo primero que tratan de averiguar es quién de tus padres o de tus abuelos o quién de tu familia ha sufrido de esa enfermedad? Toman un checklist y comienzan a tachar si sí o si no han sufrido esa enfermedad con el fin de poder tener una idea clara y llegar a una conclusión de que quizás lo que puedas estar viviendo es hereditario. Sin embargo, cuando eso sucede, pensamos que nuestra vida ya está marcada, ya está condicionada a lo que sucedió a nuestros antepasados o a lo que le sucedió a nuestros padres o a nuestros abuelos. Y damos por acabado el asunto. Condicionamos la mente a resignarnos a que tiene que ser así y que así se nos va a acabar la vida. Ciertamente, esto no es correcto. Y a veces llevamos esto a la vida diaria. Pasamos de una enfermedad a mirar el carácter o cómo reaccionamos frente a la vida y decimos, es que así era el abuelo, o mira, sacó el mismo temperamento del papá, o sacó el mismo carácter de la familia, ¿verdad? De su mamá o la familia de su papá. Y de esta manera comenzamos a vivir la vida con un historial que, sin querer queriendo, vamos repitiendo una y otra vez porque así nos condicionamos. Entonces, el que supo que su familiar murió de esto o aquello y que tiene ciertos síntomas, ya decidió que de esa manera también iba a morir. Igual en la personalidad o en el desarrollo del carácter. Crecemos con un concepto de que si así fue papá, así voy a terminar. O de si así fue mamá, así voy a terminar también. Y es porque lo he visto en mi familia una y otra vez. Y lo llamamos, podríamos llamarlo como una maldición generacional, ¿verdad? Lo tremendo de todo es que al pensar que eso se puede repetir, lo guardamos en nuestro corazón y replicamos ese comportamiento. Un comportamiento que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Debe ser esto correcto? Aunque ciertamente hay cosas que se heredan, la Biblia nos ha dejado bien algo en claro. No tienes por qué repetir la historia de tu familia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es un texto que quizás hemos escuchado mucho, pero nos muestra una gran verdad. Esta gran verdad nos revela la posibilidad de ser perdonados, de ser cambiados, de ser transformados y tener una vida nueva, un nuevo diseño o vivir bajo el propósito de Dios. Y si nuestros familiares no lo hicieron, no tengo por qué repetir esta historia, sino vivir bajo el diseño que Dios quiere. Dios a todos nos ha dado la posibilidad de escoger, y no es que esa tenga que ser la regla de 3 que tengo que seguir, no. Nos dio la capacidad de escoger. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue encontrada en adulterio y que le iban a apedrear? Jesús estaba allí y esta mujer sabe que había pecado, pero después de que Jesús le dice una palabra a aquellos que están allí, que aquel que estuviese libre de pecado que lanzara la primera piedra, todos se fueron, ninguno fue capaz, porque todos consideraban que habían pecado o estaban pecando. Pero cuando vio a aquella mujer y esa mujer estaba arrepentida, Jesús le dijo, vete y no peques más. No podremos escondernos detrás de que el adulterio de esta mujer fue una herencia, o el comportamiento de esta mujer fue algo que se heredó. No podemos ir detrás de esta excusa y que por lo tanto
esta mujer va a pagar por los pecados de su familia, porque como en su familia fueron de esta u otra manera, entonces ella tiene que repetir la conducta y pagar por esos pecados que comenzaron desde su familia. Jesús le dio la capacidad de escoger. Dios desde un principio nos dio esa capacidad. Ahora, ¿hay cosas que se heredan? Claro que sí. La Biblia dice que Dios visita el pecado de la primera, segunda, o la iniquidad de la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Está hablando de que si nuestros padres pecan, llegarán consecuencias y quizás como hijos nos tocará participar de esas consecuencias. Sí, pero no vamos a ser juzgados por Dios por los pecados de nuestros padres. Y bajo ese concepto tenemos que entender que o decidimos creer una mentira y pensar que tengo que repetir la historia de mi familia, o romper con esa mentira y rendir mi corazón a Dios y entender lo que dice 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Juan capítulo 9, desde el versículo 1, tú puedes leer la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Y ahora, como los discípulos, los judíos, tenían el concepto de que los hijos pagaban por los pecados de los padres, le preguntaron a Jesús: ¿y este hombre por qué está en esta condición, ciego desde nacimiento? ¿Por él o por sus padres? Jesús le dijo, Jesús no negó que pudiera ser consecuencia de su pecado. Jesús les dio una tercera opción. Les dijo: no se trata de ni uno ni del otro, sino para que Dios sea glorificado. Para entenderlo un poco más, encontré este texto bíblico que nos dice claramente en Ezequiel capítulo 18, una palabra fuerte que Dios le da a Ezequiel para darla al pueblo y para entender la importancia de que Dios nos ha dado la capacidad de escoger. Escúchame, varón, escúchame, mujer. De pronto tú estás diciendo: yo estoy en esta condición porque eso lo heredé de mi familia. No. Si Cristo está en tu vida, eres una nueva criatura. Si el Hijo, que es Jesús, os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Y no tienes que estar pensando que estás siendo castigado por lo que hicieron tus padres. En este texto de Ezequiel capítulo 18, solo vamos a leer algunos versículos, pero si lees todo el capítulo te darás cuenta que cada uno es responsable de sus actos. Ahora bien, si tomas una mala decisión y si dejas de hacer lo correcto por hacer lo que no es correcto, tú vas a ser juzgado por eso. Y las consecuencias que obtengas por las malas decisiones van a afectar a tus hijos. Pero la culpa del pecado tus hijos no la pueden cargar. ¿Me estoy dando a entender? Cada uno es responsable. Ahora quizás como hijo estés diciendo: mi padre hizo malos negocios, o cometió estas imprudencias, o pecó, o tuvo este adulterio y se alejó de mamá, y lo único que nos dejó fue deudas y una ruina. Bien, esa fue la consecuencia de la mala decisión de tus padres. La pregunta es: ¿será que yo debo seguir atado a esas consecuencias y morir así? Pues vamos a ver lo que dice la palabra. En Ezequiel 18 dice: luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Es decir, Jesús
O Dios dice, cada uno es responsable. Y desde el versículo 5 en adelante comienza a dar algunos ejemplos de que si un hombre recto hace lo justo, ¿verdad? Y hace las cosas buenas y se porta bien, hace lo correcto. Pero tiene un hijo adulto que hace totalmente lo incorrecto, lo contrario a lo que su padre había hecho, porque de esto nos da muchas respuestas para muchos padres que de pronto dicen, ¿en qué fallé? Si a mis hijos los enseñé bien, les mostré el temor del Señor y les di mi ejemplo, ¿y por qué ahora están bajo la drogadicción o tienen sus hogares destruidos? Esto no fue lo que vieron de mí. Pues aquí viene la respuesta. Un hombre que hizo siempre lo bueno, pero tuvo un hijo que no lo hizo y comete todas las maldades que su padre no hizo. Dice el Señor que ese hijo pagará por sus propios errores y su padre no pagará por él. Ahora dice, pero si ese hijo se vuelve padre y ese hijo cometió lo malo, pero tiene un hijo que hace todo lo contrario a lo que él hizo, o sea, hace lo bueno una y otra vez, el hijo bueno tendrá que pagar. En el verso 19, mira cómo lo dice. Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? Y dice Dios, no, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. Y en el verso 20 vuelve y lo repite, Ezequiel 20:20, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Y el verso 21 nos da una buena noticia. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Esa es la gran misericordia y el gran amor del Señor, dándonos a entender que es una decisión que tomamos. O sigues creyendo la misma mentira que tienes que repetir la historia. No tiene por qué ser así. Si tuviste un padre que maltrató a tu madre, que los maltrató a ustedes, y tú dijiste alguna vez, no voy a cometer ese mismo error con mis hijos, pero ahora lo estás cometiendo, tienes que evaluar y darte cuenta que necesitas perdonar y entregar tu corazón a Dios para que se manifieste en ti una nueva vida y no estés, como decimos por ahí, sin querer queriendo, repitiendo la misma historia. Alguien dijo que si no conoces la historia estarás propenso a repetirla una y otra vez. Yo creo que en parte es cierto, pero en parte también debemos creer que tenemos una solución de parte de Dios. Si tú decides abrir tu corazón al Señor, podrás darte cuenta que Dios tiene siempre una nueva vida para aquel que le ama. Si no, te tocará quedarte en esa mentira y repetir la historia una y otra vez. Pero al final, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Cuál es la herencia que le vas a dejar a tus hijos? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Quieres repetir la historia o quieres ponerle punto final? Porque hoy es el momento. ¿Puedes darte cuenta cómo estás viviendo la vida? ¿Viste la historia de un padre que golpeaba a su esposa y golpeaba a sus hijos, de los cuales tú eras uno de esos hijos? ¿Y ahora qué pasa? Estás en el alcoholismo, llegas a casa, tu esposa tiene que esconderse y tus hijos tienen que correr debajo de la cama. ¿Acaso no te recuerda a ti? ¿Por qué vas a repetir la historia? Vienes de un hogar donde papá se fue de casa y mamá
le tocó ser padre y madre y luchar para levantarte. Y ahora tienes a tus hijos y estás buscando fuera de casa lo que no se te ha perdido cuando tu bendición está en la casa. ¿Vas a repetir la historia una y otra vez? Yo creo que tenemos que hacer un pare. Y si esta palabra está llegando a ti es porque hoy es el momento de poner un punto final. Puedes seguir con tu vida igual o puedes terminar por completo el creer que tienes que repetir la historia y que tus hijos seguirán repitiendo la historia. Hoy eso se puede cortar en el nombre de Jesús. Nunca es tarde, porque mientras hay vida, hay esperanza. Solo necesitas confesar, reconocer que has pecado. Deja de echarle la culpa a los que no en algún tiempo, como tus padres, pecaron. Deja de estar pensando que porque ellos fueron así, tú tienes que terminar igual. Para nada. Hoy amaneció un nuevo día para ti, una nueva oportunidad. Por favor, no la deseches, porque hoy quizás puede ser el último día que puedas disfrutar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque está siendo escuchada por muchos. Solo te pido que pueda ser reflexionada y que muchos hoy que la escuchan puedan tomar la mejor decisión de sus vidas. Oro por todos para que podamos entender que si repetimos la historia, somos los únicos responsables, pues nos has dado la capacidad de escoger, y de escoger por ti, de escoger para bien. Te necesitamos, papá. Separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo, que le des clic en la campanita para que siempre estés atento a las transmisiones que estamos haciendo. Y allí, por las redes sociales, puedes seguirme en Instagram como Pastor Elías HC, y en Facebook tenemos una fanpage también bajo el mismo nombre, Pastor Elías HC. Puedes seguirme por las redes y puedes escribirnos si quieres no repetir la historia, ser pastoreado y levantarte a esa nueva vida que Dios tiene para ti. Bendiciones.